Libro, Consejos sobre el régimen alimenticio. Capítulo 21. La leche y la crema. Dios ha proporcionado al hombre abundantes medios para regalar un apetito no pervertido. Él ha desplegado ante el ser humano los productos de la tierra, una variedad abundante de alimentos que son apetitosos para el gusto y nutritivos para el organismo. De estas cosas, nuestro benévolo Padre Celestial dice que podemos comer con libertad. Las frutas, los cereales y las legumbres, preparados de una manera sencilla, sin especias y grasas de ninguna clase, constituyen, con la leche o la crema, el régimen alimenticio más saludable. Imparten nutrición al cuerpo y dan un poder de resistencia y un vigor intelectual que no son producidos por un régimen estimulante. Los alimentos deben ser preparados de modo que sean apetitosos y nutritivos. No debe despojárselos de lo que nuestro organismo necesita. Yo hago uso de un poco de sal y siempre lo he hecho, porque la sal, lejos de ser nociva, es indispensable para la sangre. Las legumbres debieran hacerse más agradables aderezándolas con un poco de leche o crema, o su equivalente. Algunos, al abstenerse de leche, huevos y mantequilla, no proveyeron a su cuerpo una alimentación adecuada y como consecuencia se han debilitado e incapacitado para el trabajo. De esta manera, la reforma pro salud ha sido desacreditada. Llegará el tiempo cuando tal vez tengamos que dejar algunos de los alimentos que usamos ahora, como la leche, la crema y los huevos, pero no necesitamos crearnos dificultades por restricciones prematuras y exageradas. Esperemos que las circunstancias lo exijan y que el Señor prepare el camino. El peligro de la leche de procedencia dudosa. La leche, los huevos y la mantequilla no deben clasificarse con la carne. En algunos casos el uso de huevos es beneficioso. No ha llegado el tiempo en que debamos decir que se debe descartar completamente el consumo de leche y huevos. Hay familias pobres cuya alimentación consiste mayormente en pan y leche. Tienen poca fruta y no pueden comprar los alimentos a base de oleaginosas. Al enseñar la reforma pro salud, como en toda otra obra evangélica, debemos tener en cuenta la situación de la gente. Hasta que podamos enseñarle a preparar alimentos saludables, apetitosos, nutritivos y, sin embargo, poco costosos, no estamos libres para presentar los principios más adelantados de la alimentación saludable. Sea progresiva la reforma alimenticia. Enséñese a la gente a preparar alimentos sin mucho uso de leche o mantequilla. Expliquémosle que llegará pronto el tiempo en que será peligroso usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque las enfermedades aumentan proporcionalmente a la maldad que reina entre los hombres. Se acerca el tiempo en debido a la iniquidad de la especie caída, toda la creación animal gemirá bajo las enfermedades que azotan nuestra tierra. Siempre hemos usado un poco de leche y un poco de azúcar. Nunca hemos denunciado tal cosa, ora sea en nuestros escritos o en nuestra predicación. Creemos que el ganado llegará a estar tan enfermo que estas cosas tendrán que ser descartadas, pero no ha llegado todavía el tiempo en que el azúcar y la leche sean totalmente eliminados de nuestras mesas. Los animales de los cuales se obtiene la leche no son siempre sanos. Pueden sufrir enfermedades. Una vaca puede estar aparentemente sana por la mañana y morir antes de la noche. En tal caso estaba enferma por la mañana, y su leche también, pero no lo sabíais. La creación animal está llena de enfermedades. Según la luz que me ha sido dada, no pasará mucho tiempo antes que tengamos que abandonar todo alimento animal. Aún la leche tendrá que ser descartada. La enfermedad se acumula rápidamente. La maldición de Dios está sobre la tierra, porque el hombre la ha maldecido. Esterilización de la leche. Si se hace uso de leche, debe ser bien esterilizada, pues con esta precaución hay menos peligro de enfermedad. Llegará el tiempo cuando no será seguro usar leche. Pero si las vacas son sanas y la leche se hierve bien, no hay necesidad de crear un tiempo de angustia con anticipación. Yo tomo solamente 2 comidas al día,
y todavía sigo la luz que me fue dada hace 35 años. No empleo carne. En cuanto a mí, he definido el asunto de la mantequilla. No la uso. Esta cuestión debe definirse fácilmente en cada lugar donde no pueda obtenerse el artículo en su forma más pura. Tenemos 2 buenas vacas lecheras, una Jersey y una Holstein. Usamos crema, y todos están satisfechos con esta. No puedo ver la necesidad de mantequilla donde haya abundancia de fruta y crema esterilizada. No ponemos mantequilla sobre nuestra mesa. Nuestras verduras están cocinadas generalmente con leche o crema y resultan muy apetitosas. Creemos que una cantidad moderada de leche de una vaca sana no es objetable. Hemos de ser puestos en contacto con las masas. Si presentáramos a esas masas la reforma pro salud en su forma más extrema, se haría daño. Les pedimos que dejen de comer carne y de tomar té y café. Eso está bien. Pero algunos dicen que la leche también debe dejarse. Ese es un asunto que debe manejarse con cuidado. Hay familias pobres cuyo régimen consiste en pan y leche, y si pueden conseguirla, un poco de fruta. Toda la carne debe ser descartada, pero las verduras deben prepararse en forma apetitosa con un poco de leche o crema o algo equivalente. Los pobres dicen, cuando se les presenta la reforma pro salud, ¿qué comeremos? No podemos comprar las frutas oleaginosas secas, nueces. Al predicar el mensaje a los pobres, se me instruye a decirles que coman el alimento que sea más nutritivo. Yo no puedo decirles, no debéis comer huevos o leche o crema. No debéis usar mantequilla en la preparación de los alimentos. El Evangelio debe ser predicado a los pobres y no ha llegado el tiempo para prescribir la dieta o el régimen más riguroso. Llegará el tiempo cuando tendremos que descartar algunos artículos del régimen que ahora usamos, tales como la leche, la crema y los huevos. Pero mi mensaje es que usted no debe anticipar el tiempo de angustia y así afligirse con la muerte. Espere hasta que el Señor prepare el camino delante de usted. Le aseguro que sus ideas con respecto a la alimentación para los enfermos no son aconsejables. El cambio es demasiado grande. Aunque yo descartaría la carne como perjudicial, puede usarse algo menos objetable, y esto se encuentra en los huevos. No quite la leche de la mesa ni prohíba que se use en la cocción de los alimentos. La leche debe procurarse de vacas sanas y debe ser esterilizada. Llegará el tiempo cuando no podrá usarse leche con tanta abundancia como ahora, mas no es este el tiempo de descartarla. Pero deseo decir que cuando llegue el tiempo en que ya no sea seguro utilizar la leche, la crema, la mantequilla y los huevos, Dios lo revelará. No han de defenderse los extremos en la reforma pro salud. El problema de usar leche, mantequilla y huevos se resolverá por sí mismo. Actualmente no tenemos ninguna preocupación en esta materia. Que vuestra moderación sea conocida por todos los hombres. Dios proveerá. Vemos que el ganado está enfermándose en gran escala. La tierra misma está corrompida, y sabemos que llegará el tiempo cuando no será lo mejor usar leche y huevos. Pero ese tiempo no ha llegado todavía. Sabemos que cuando venga, el Señor proveerá. Se hace la pregunta, muy significativa para todos aquellos a quienes esta preocupa, ¿pondrá el Señor mesa en el desierto? Creo que la respuesta debe ser, sí, Dios proveerá alimento para su pueblo. En todas partes del mundo se hará provisión para reemplazar la leche y los huevos. Y el Señor nos hará saber cuando llegue el tiempo de abandonar esos artículos. Él desea que todos sepan que tienen un bondadoso Padre Celestial que los instruirá en todas las cosas. El Señor dará arte y habilidad culinaria a sus hijos en todas partes del mundo, enseñándoles cómo usar, para el sustento de la vida, los productos de la tierra. Que Dios te bendiga abundantemente.